predimensionamiento en edificaciones de concreto armado y albañilería. En esta presentación repasaremos algunos criterios de concepción en estructura, algunas fórmulas de estructuración, de predimensionamiento, cómo distribuir correctamente los elementos estructurales en una edificación que ante carga de gravedad y también ante cargas sísmicas, y algunos ejemplos que nos serán útiles pues para poder conceptualizar correctamente nuestra edificación. En principio empezaremos conociendo cuáles son los elementos que conforman una edificación. Comúnmente tenemos estos elementos que vemos en pantalla, ¿no? Que pueden ser columna, vigas, la losa que puede estar conformada por viguetas o simplemente una losa maciza. Tenemos también los muros, que pueden ser de albañilería o de concreto armado, muros de contención, escaleras y zapatas. Tenemos realmente muchos más elementos, como puede ser, por ejemplo, una viga de dintel, como también puede ser un puntal, un tirante, una armadura. Son diferentes elementos estructurales que se comportan de manera distinta y en un principio, cuando se genera la concepción arquitectónica, estos elementos no están aún bien definidos. Es responsabilidad justamente del arquitecto definir esta estructuración básica para que luego el ingeniero estructural no tenga que modificar mucho este planteamiento. Tenemos como objetivo realizar la estructuración o el diseño, el proyecto estructural de este edificio, ¿no? Que tiene esta concepción arquitectónica. Tiene en total 2.700 metros cuadrados, un poco más de ello, 2 sótanos, 5 pisos y una azotea. Este es el concepto arquitectónico también, ¿no? Y tenemos que definir en base a ello un concepto estructural. Entonces, esta es la característica de la arquitectura. Tiene los sótanos, estacionamientos, tiene algunas rampas, tanto del ingreso como también dentro de los estacionamientos. Incluso hay varias rampas intermedias para poder controlar los desniveles, e incluso algunos estacionamientos están también inclinados. Tenemos una gran jardinería en el primer piso. En los pisos superiores tenemos los departamentos, algunos son dúplex. Y tenemos estos cortes, ¿no? Entonces es un proyecto más o menos convencional, con la diferencia de que identificamos que es un edificio en esquina. Entonces también ello establece alguna condición para poder establecer adecuadamente la estructura. Entonces, al revisar todo ello, se plantea la estructura. En los sótanos se plantea, obviamente, los muros de contención y se plantean estos elementos intermedios. Estas columnas y algunos muros, las columnas un poco más alargadas para aportar de todas maneras rigidez y también siempre generando pórticos y de esa manera poder aprovechar y darle más hiperestaticidad a la estructura, mayor rigidez también. Tenemos en este nivel una losa maciza en el perímetro, en la fachada, para poder brindar un buen soporte a los jardines del proyecto. En los pisos superiores se han proyectado estos elementos verticales. Si bien es cierto, acá en el límite de propiedad no se ha puesto el muro completo, y justamente para poder tener una simetría y no tener efectos torsionales en la estructura. Estos se rellenarán con tabiques y también están separados de la estructura. Entonces, esta es la concepción para poder procesarla y verificar si es que efectivamente aporta rigidez a la estructura la suficiente como para cumplir con los requisitos sismorresistentes. También se ha planteado algunas losas, además de macizas, algunas losas aligeradas en una y en dos direcciones. Además, también por el tema de jardines, en el último piso, se han establecido pues algunas vigas con cordes especiales pues para poder sostener estos jardines. Y además algunas vigas, como por ejemplo esta que tiene una gran longitud y tiene una gran carga, pues se han planteado desde la concepción como postensadas. Entonces, en eso consiste la estructuración, la primera etapa de concepto. El predimensionamiento, también lo vamos a ver más adelante qué fórmulas se sugieren emplear, pero determinan finalmente estas dimensiones. Luego procedemos con la idealización y el modelamiento.
Se realizó el modelamiento en el programa SAP 2000, se emplearon elementos lineales y en la azotea se emplearon elementos sólidos, perdón, planos, para idealizar los muros de albañilería. En los sótanos también se emplearon elementos planos para idealizar los muros de contención. Ahí tenemos las cargas muertas, las cargas vivas, las sobrecargas de acuerdo a la norma. Se introdujo también el espectro normativo de la norma de 030, y con estos datos y con el análisis, finalmente se obtienen las fuerzas internas y los desplazamientos. Esas son las fuerzas axiales en las columnas. Se obtienen también los diagramas de momentos en las vigas, por ejemplo, por cargas de gravedad o por cargas sísmicas. Se pueden obtener también los momentos flectores en las losas o también los desplazamientos verticales en las losas, y también desplazamientos que se generan por el sismo. En este caso se observa el desplazamiento por sismo. El código de color indica que conforme color azul, conforme se va llegando al color azul, pues es mayor desplazamiento en Y, en la dirección larga del proyecto. Y estos son los resultados del análisis sísmico. Se tiene buen porcentaje de la masa participativa, periodos razonables para un edificio de 5 pisos, desplazamientos también razonables, derivas que cumplen con lo normativo e incluso también con menos para tener menor daño ante un sismo severo. Y también algo muy importante es cuánto se llevan los muros principales. Los muros principales generalmente, si es que son muy grandes, pues llevan mucha carga cortante del sismo. Entonces eso demanda de que sea diseñado el elemento con mucha armadura y también la cimentación sea muy grande. En este caso, el muro principal toma menos del 34% de toda la cortante basal. Entonces, no está llevando gran parte, está llevando una parte y se distribuye correctamente dentro de los elementos verticales. Así que no hay mucha dificultad en ello. Luego se hace el diseño, se calculan las resistencias y también el refuerzo. Acá vemos el diagrama de interacción para una columna, el diagrama de interacción para un muro. Se reconoce de que esa es una columna porque tiene grandes compresiones y en el muro tiene más bien mayor flexión. Se realiza también el diseño del muro de contención, el diseño de las losas y de las vigas por flexión. Acá vemos algunos diagramas de solicitaciones versus resistencia suministrada, y también el diseño del postensado, de las vigas postensadas. Luego se elaboran los planos, con las plantas o los encofrados, el refuerzo de las columnas, el refuerzo de los muros, algunos detalles del pit del ascensor, por ejemplo, que vemos acá, las vigas, las columnas, el muro, las losas también, y el detalle de la viga postensada, ¿no? O de las vigas postensadas. Y todo esto se incluye en los planos. Bien, entonces, conociendo pues el procedimiento en este caso de ejemplo, yo podría compartir con ustedes la inquietud. ¿Cuál de estos pasos es el más importante? El concepto, la idealización y el modelamiento, el cálculo de fuerzas internas y desplazamientos, es decir, el análisis estructural, el diseño estructural o la elaboración de planos y detalles. En este caso, lo que se puede discutir mucho es cuál es aquella etapa en la cual un error conlleva a retroceder mucho en el proceso, ¿no? Y efectivamente, uno de los pasos más importantes es el concepto, porque ello puede permitir que los errores que se presenten más adelante sean menores. Un buen concepto, una buena estructuración y un buen predimensionamiento permitirá que las siguientes fases no tengan mayores complejidades. Y si se tiene que regresar, se regresará poco sin mayor incidencia, sin mayor trascendencia.
Pero en cambio, si comenzamos con una estructuración o un predimensionamiento no tan sólido, no tan pensado, no bien planteado, pues entonces se van a ir mostrando esas deficiencias y probablemente en la etapa de diseño estructural se denote ello y se tenga que regresar otra vez hasta el concepto. Entonces, el concepto realmente es una etapa muy importante. El concepto también involucra razonar sobre qué es el proyectar. Sacado del libro de Razón y Ser de los tipos estructurales de Eduardo Torroja, cito: el proyectar, aun cuando solo sean estructuras, si bien tiene mucho de ciencia y de técnica, tiene mucho más de arte, de sentido común, a la que el cálculo solo añadirá los últimos toques con el espaldarazo de su garantía estático y resistente. Quiere decir que realmente al momento de diseñar, incluso más que nada en conceptualizar la estructura, pues hay mucho de diseño, hay mucho de arte, hay mucho de creación. Y este sentido común que menciona Eduardo Torroja, y los cálculos más bien sustentan su correcto comportamiento estructural. Entonces, acá es donde comenzamos a hablar sobre el proceso para el concepto estructural. Tenemos diferentes etapas, voy a comentarles las etapas sugeridas y algunas recomendaciones para ello también. Definición de ejes, solo referenciales y posibles columnas. Los ejes deben ser útiles, se deben plantear según distribución arquitectónica y estructural. No siempre hay columnas en cruces de ejes. ¿De acuerdo? Lo principal es que los ejes deben ayudar a todas las especialidades y también a la construcción. Luego, definir ubicaciones de columnas y muros de concreto o paños arriostrados también, si es que hablamos de algunos arriostres metálicos. La separación entre columnas establecerá la longitud de vigas y su peralte, es decir, también viendo si la separación entre columnas es muy grande, pues ello demandará que tengamos vigas muy peraltadas. Y si es muy peraltada, pues entonces podría impedir la altura libre mínima reglamentaria. Entonces, más bien pensando en la altura que tenemos en el edificio y la altura que tenemos de entrepiso, podemos establecer también cuál es la longitud. Si tiene continuidad, entonces el peralte puede ser menor, porque como he mencionado, el momento positivo se reduce. Si se reduce, la exigencia al elemento estructural se reduce también. Así lo mismo tenemos para losas aligeradas. En las tres condiciones, vemos que la losa aligerada puede ser de un poco menor de peralte y las losas postensadas. Las losas nervadas funcionan principalmente para grandes luces. Luego siguen las losas aligeradas, que se usan para luces pequeñas o intermedias, más o menos hasta unos 6-7 metros, y las losas postensadas ya son para luces mucho más grandes. Ahora, para losas en dos direcciones, losas nervadas, losas aligeradas, losas macizas, que ya trabajan en dos direcciones, y las losas postensadas, tanto en losa maciza como en losa nervada. En la losa nervada, en dos direcciones, tenemos un rango, que es perímetro entre 110 y perímetro entre 90. Genera un rango y el especialista, ya sea el ingeniero o el arquitecto, podrá establecer pues cuál escoger. Y dentro de este rango, ¿qué criterios predomina para la selección del espesor? Pues principalmente la sobrecarga. Si la sobrecarga es alta, escogemos el de mayor peralte. Si la sobrecarga es baja, seleccionamos el de menor peralte. Igual losas aligeradas, perímetro entre 130 y perímetro entre 100. Y finalmente losas macizas, que tenemos longitud extrema. ¿A qué se refiere esto? De que si tenemos una losa exterior, como es este caso en el cual hay discontinuidades, pues la longitud extrema quiere decir aquella donde se genera esa discontinuidad. Por ejemplo, acá ambos lados tienen discontinuidad y ambos podrían ser luces extremas. En cambio, en este caso solamente esta es una luz extrema, porque acá tiene discontinuidad. En cambio, en la otra dirección no. Se usa este valor o este valor, el mayor. El mayor entre estos dos valores es el que yo voy a escoger para el espesor de mi losa maciza exterior. Y en cambio, para losa interior usamos perímetro entre 150.
Y losas postensadas, pues simplemente L entre 55 si es una losa maciza o L entre 35 si es una losa nervada. En caso de viga de concreto armado, tenemos también esta serie de fórmula de predimensionamiento. Esta columna y estos valores corresponden a sobrecargas menores de 100 kilogramos por metro cuadrado, y estas son para sobrecargas mayores. Y en concreto postensado, también lo mismo, y vemos de que estos demandan peralte menor que si fuese de concreto armado. También comparto algunas fórmulas para viga de acero, si es de alma llena, es decir, perfil W, o como le dicen también perfil I o perfil H, viguetas también de alma llena, armaduras o tijerales y arcos reticulados. H mayúscula es la altura de todo el arco, es la sajita de todo el arco, y H minúscula es la altura del tijeral, ¿no? Del tijeral que tiene esta forma en arco. Y vigas de madera, vigas principales, L entre 8 y L entre 6, y las viguetas L entre 10 y L entre 8. Esto también es muy relativo, pues si tenemos cargas mucho menores a las convencionales, si tenemos cargas muy pequeñas, podemos tener incluso peraltes menores. Y el micro. ¿Hace la cuenta regresiva también? Sí. A ver, entonces vamos 3, 2, 1. Ahora bien, para predimensionamiento de columnas y de muros, vamos a usar un concepto muy básico, que es fuerza entre esfuerzo admisible igual al área. El esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Entonces, vamos a despejar el área y de esa manera queda fuerza entre un esfuerzo. En este caso, en la columna, es la fuerza a compresión entre el esfuerzo a compresión, que digamos, podemos decir que es admisible. En muros estructurales de concreto es la fuerza producida por sismo entre el esfuerzo admisible del concreto a corte. Y en el caso de albañilería lo mismo, una fuerza inducida por el sismo entre un esfuerzo admisible por corte. En el caso de la columna, se plantea la fuerza a compresión como el área total tributaria, acá se ve la leyenda, es la suma de todas las áreas tributarias de la columna, incluyendo también los sótanos, multiplicado por este valor inicial de P entre A, que es la relación tentativa entre el peso y el área del edificio, que puede ir de 0.8 hasta 1.2. Normalmente se considera 1, pero no estaría mal en un primer predimensionamiento usar 1.1. Y esto multiplicado por 1.5 para llevarlo a una condición última o de rotura. Y en esa condición, lo mejor, lo más aconsejable hoy en día es que esté al 45% de F'C. El F'C corresponde al del sótano más profundo en este caso. En este caso corresponde al sótano más profundo. Entonces, de esa manera encontramos el área de la columna necesaria para cumplir con este predimensionamiento. En muros estructurales, la fuerza inducida por el sismo la estamos planteando como el área de los pisos superiores, acá dice suma de todas las áreas techadas de los pisos superiores del edificio. ¿Sí? Entonces se suman todos los techos, todas las áreas techadas de todos los pisos superiores y se multiplica por el mismo P entre A. Y de esa manera tengo el peso de todos los pisos superiores. Y lo multiplico por un coeficiente SA. Es la relación tentativa entre la aceleración sísmica de diseño, la aceleración horizontal, y la aceleración de gravedad. Entonces, nosotros en ingeniería sismorresistente ya estimamos este valor con los parámetros que indica la norma. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que es esta relación. ¿Cuánta aceleración horizontal hay respecto al de la gravedad? Por ejemplo, se mide en cuestiones de G, ¿no? Decimos que es 10% de G, entonces 0.10 G, ¿no? Entonces el G no lo consideramos y solamente nos quedamos con el 0.10.
O, por ejemplo, decimos que es 0.2, ¿no? Ese 0.2, ¿qué quiere decir? Que hay 20% de aceleración de gravedad en la acción sísmica. Entonces, de esa manera, podemos decir de que el peso multiplicado por SA me va a dar la fuerza horizontal producida por sismo. Y esto lo dividimos entre 1.5 veces la raíz cuadrada de F'C. Ojo con esto, que a pesar de que se genere la raíz cuadrada de un valor que está en kilogramos por centímetro cuadrado, esta raíz cuadrada también se encuentra en kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo que si se quiere trabajar todo en toneladas y metros, se tendría que multiplicar acá por 10 para cambiar de unidades de kilogramos por centímetro cuadrado a toneladas por metro cuadrado. Este valor, sin embargo, tiene un valor mínimo también. Este predimensionamiento tiene un valor mínimo, que es la raíz cuadrada de n, siendo n el número de pisos superiores, entre 800 y multiplicado por el área de pisos superiores. Vamos a ver más adelante un ejemplo para que se vea cómo se aplica estas fórmulas. En el caso de muros estructurales de albañilería también es muy similar. Es el área de los pisos superiores multiplicado por P entre A y multiplicado por SA para tener la fuerza cortante, y se divide entre el esfuerzo admisible a corte, que es 0.40 por V'M, que es el esfuerzo admisible a corte de la albañilería. Y este tiene un rango entre 4 y 6, ¿no? Entre 4 y 7, perdón. Entonces se recomienda que sea más de 5. Sin embargo, también tiene un valor mínimo. Tiene un valor mínimo de 1% del área de los pisos superiores. Esto también es muy similar a lo que vemos en la norma de albañilería, en la norma E070. Hay una fórmula que involucra Z, U, S por el número de pisos entre un coeficiente que es 56. Haciendo unos valores tentativos, unas comparaciones, llegamos a tener algo muy similar. Y también hay alguna sugerencia bibliográfica, pues de 1% del área de los pisos superiores. Algunas sugerencias para el empleo de estas ecuaciones. En el caso de columnas, el área calculada corresponde a la sección sobre la cimentación de la columna, es decir, el sótano más profundo, justo antes de la cimentación, justo sobre la cimentación, esa va a ser el área que nosotros estamos calculando. Y se sugiere que esa área se mantenga en todos los pisos, pues se sugiere también que el concreto tenga una resistencia mayor en los pisos más bajos y vaya reduciendo su resistencia en compresión, me refiero del concreto, y también su cuantía, ¿no? De esa manera se mantiene la rigidez con la sección, pero se va reduciendo el costo en concreto y también en el refuerzo. La dimensión mínima de la columna es de 20 centímetros, con excepciones. En algunos casos podríamos considerar de 15 si es que realmente es muy pequeña, ¿no? Si es que realmente carga muy poco. Pero por lo general, si estamos hablando de una columna principal de una edificación, pues lo mejor es considerar un mínimo de 20. Diferenciar columnas con columnas de amarre. Las columnas, dicho a secas, tienen una función principal de transmitir carga, transmitir fuerza, desde su punto de aplicación hasta la cimentación. En cambio, la columna de amarre tiene una función que corresponde al muro de albañilería, al confinamiento del muro de albañilería, y por lo tanto no tiene la misma función. Incluso la columna de amarre puede estar también sometida a tracción, entonces es completamente distinta su función dentro de una edificación. En el caso de muros estructurales de concreto, el área calculada corresponde a la suma de secciones de muros del primer piso que está sobre el terreno, y para cada dirección. Quiere decir, si me salieron 10 metros cuadrados, por ejemplo, esos 10 metros cuadrados tienen que cumplir para muros que están orientados en una dirección y para muros que están orientados en la otra dirección. El espesor mínimo es de 15 centímetros y se sugiere pues realmente usar de 25. Cumplir con relación largo-espesor de 20. Se sugiere esta proporción. En la norma actualmente E060 no se sugiere ningún valor, no hay ninguna recomendación. Sin embargo,
ha habido mucha bibliografía que recomendaba un valor de 25. Sin embargo, la última versión del ACI 318 en 2019 sugiere pues un valor de 16. Entonces, por ahora se adopta, o yo sugiero, pues un valor de 20. En lo posible, emplear núcleos confinados anchos, sin ser mucho más grandes que las columnas, ¿no? Si tengo un muro que es de 20 y va a ser muy largo, pues podría poner unos núcleos confinados en los extremos para que le den mayor confinamiento, mayor resistencia, un mejor comportamiento sismo resistente. Y en el caso de muros estructurales de albañilería, el área calculada corresponde a la suma de secciones de muros del primer piso y para cada dirección, lo mismo dicho del caso del concreto. Y cumplir con relación altura-espesor de 20 también. Altura-espesor en este caso no es largo-espesor, sino altura-espesor, y esto también se indica en una cápite de la norma 070 para muros portantes. Y además considerar columna de amarre en extremos, esquinas e intersecciones. Son algunas recomendaciones básicas, realmente pues acá hay mucho que mencionar, sobre todo lo dicho en las normas de diseño de cada uno de estos materiales. El valor de SA que hemos dicho se puede calcular mediante los parámetros que se establecen en la norma de 030, ¿no? Donde hay 5 parámetros, SUX y R, Z, U, C, S, donde Z se define según la zona donde se ubica el edificio, U según la importancia del edificio, C según el periodo que tenga la estructura, S según el suelo y R según la configuración estructural. Entonces todo ello define pues cuánta aceleración se impone en la estructura. Sin embargo, se sugieren 3 parámetros en este caso. Un parámetro A, B y C, ¿no? Ese A lo podemos calcular de esta manera, A por B por C. Eso es lo que estoy sugiriendo en esta presentación. A se saca de esta tabla, que de acuerdo a su ubicación, si está en la costa, sierra o selva, o si es una grava, arena o arena suelta o arcilla, pues se define el parámetro A. Entonces, acá ya está implícito la ubicación y el suelo. El parámetro B sería según la importancia, esencial, importante o común. Algo muy similar también a lo que figura en la norma de 030. Y C según el número de pisos del edificio. Si es de 5 pisos, simplemente 1. Si está entre 5 y 20, será 5 entre N. Y si es más de 20, simplemente 0.25. Entonces vamos a ver un ejemplo aplicativo en este edificio de viviendas, que está ubicado en San Miguel, vamos a suponer un suelo bueno, y tiene 5 pisos y 2 sótanos. Entonces metraremos primero la columna central. Tiene estos paños, estos ejes, están separados a 8 metros. No se nota bien, pero esto es 8, 8 y 8. Este también es 8 y este es 10. Por lo tanto, esta área tributaria de la columna central será 8 por 9. Entonces ahí vemos que el área tributaria es 9 por 8 y por 7 pisos, que son los pisos totales, ¿no? 5 más 2 sótanos. Y tengo 504 metros cuadrados. Asumimos un P entre A de 1, asumimos un F'C de 200 kilos por centímetro cuadrado, que es lo mismo a 2.800 toneladas por metro cuadrado. Y el parámetro A, según vemos en la tabla anterior, sería 0.23, es una importancia común, por lo tanto B es 1, y tiene 5 pisos, entonces es el parámetro C igual a 1. Entonces la multiplicación es simplemente SA igual a 0.23. Aplicamos la fórmula de predimensionamiento de columna y sería el área techada, 504, P entre A, 1, 1.5 entre 0.45 por 2.800. Allí está la aplicación y me sale 0.6 metros cuadrados. Entonces, la dimensión de mi columna será de 40 por 1,50 m. De esa manera, eso es lo que va a ser en la columna central. Y por otro lado, en la columna lateral, que tenemos por acá, será el área de influencia de 9 metros, ahora por 4 metros, y por los 7 pisos. Nuevamente asumimos los mismos parámetros, aplicamos la misma ecuación y ahora tenemos 0.3 metros cuadrados. Y ahora el área de la columna será 40 por 75, 40 centímetros por 75.
y de esa manera las columnas salieron de estas dimensiones. 40 por 75, 40 por 1,50 m, las centrales, y eso es en cuestiones de columnas. Ahora vemos los muros estructurales de concreto armado. El área del edificio, el área de los pisos superiores, es de 18 metros, que tengo por acá, por 24 metros, que tengo en el lado largo. Y esto por 5 pisos, solamente los pisos superiores. Y esto me va a dar 2.160 metros cuadrados. Los mismos parámetros, y al momento de reemplazar, tenemos 2.160 por 1 por 0,23 entre 1,5 por raíz cuadrada de 280 y por el 10 que me permite cambiar las unidades. Y esto me resulta que necesitaría 0,092% del área de los pisos superiores, es decir, 1,98 metros cuadrados. Hay que recordar que había un valor mínimo, había otra ecuación mínima, ¿no? Y era esta, la raíz cuadrada del número de pisos entre 800. Al aplicar esto, ahora me sale 0,28% del área de los pisos superiores. Y es esta la que vamos a usar, es esta la que controla el predimensionamiento. Y usaríamos 6,05 metros cuadrados. Le comento que la primera ecuación es más que nada por resistencia del concreto y la segunda es más que nada por derivas del edificio. Es una ecuación obtenida pues para controlar derivas. Entonces tenemos 6,05 y si queremos usar los 40 centímetros de espesor que usamos en las columnas, necesitaríamos entonces un largo de 15,1 metros lineales en total. Si consideramos 4 muros en cada dirección, sería cada muro de 3,80 metros de largo. Entonces, esto sería 3,80, 3,80, 3,80 y 3,80, y estos 4 muros en la dirección Y vertical, en la más larga, pues también de 3,80. Y finalmente, este sería el resultado del predimensionamiento de todos los elementos verticales. Como vemos, deja gran espacio pues central, ¿sí? Pero necesita gran cantidad de muros, y esto principalmente por temas de derivas, ¿no? Tal vez las proporciones se engañan un poquito, cuando pensamos de que es muy robusto, pero realmente pues al ser dimensiones de 8 y 10 metros, realmente es una gran masa la que se está controlando, ¿no? Entonces, algo que también tenemos que considerar, y vamos a conversar ahora, es un efecto que tenemos algunos países del mundo, que son los que estamos sometidos pues a grandes acciones sísmicas. En el último siglo pues se han ido conociendo este fenómeno en diferentes países que conforman el cinturón de fuego y se ha ido desarrollando una ingeniería sismoresistente pues muy avanzada en las últimas décadas. Países como Japón, como Estados Unidos, como Chile, como México, Nueva Zelanda, han generado una gran ingeniería sismoresistente y también Perú se actualiza en términos normativos en ese aspecto. Entonces, hay algunas recomendaciones que han surgido para la estructuración y para la distribución de elementos estructurales en edificaciones. Y vamos a repasar brevemente sobre eso. En la normativa peruana, por ejemplo, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma 030, se sugieren estos aspectos: simetría, peso mínimo, resistencia adecuada, continuidad estructural, ductilidad, deformación lateral limitada, es decir, rigidez, línea sucesiva de resistencia, considerar condiciones locales, buenos materiales de construcción, buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa. Si bien es cierto, muchos aspectos son fácilmente accesibles en un diseño, otras son difíciles de introducir directamente en la concepción, pero vamos a hablar sobre ello. Nosotros generalmente hacemos un diseño elástico. El diseño que nos indica la norma sismoresistente es establecer una fuerza elástica y la reducimos a una fuerza de diseño. Y esto lo hacemos mediante el parámetro R. Pero, sin embargo, no conocemos qué es lo que ocurre en esta zona de comportamiento inelástico, porque podemos tener comportamiento inelástico, pero no sabemos hasta dónde, y eso nos permitiría entender
cuál sería el nivel de desempeño de nuestra estructura. Si no tenemos eso claro, pues no podemos determinar o afirmar confiablemente de que nuestra estructura tendrá un buen comportamiento. Entonces, la gran filosofía del diseño sismorresistente hoy en día es generar una gran reserva para la estructura, la ductilidad mayor posible en la estructura. Y esto se logra con algunos objetivos cortos. Materiales favorables, más refuerzo en compresión, mayor sección de elementos, mejor confinamiento y reducir irregularidades. Estos aspectos están en la norma de 030 y también en la norma de diseño sismorresistente de cada uno de los materiales. Por ejemplo, en el capítulo 21 de la norma de 060 figuran algunas recomendaciones o condiciones de diseño y de armado para poder lograr cumplir con estas recomendaciones y generar así la reserva para la estructura. En lo que respecta al concepto estructural, no al diseño, sino solamente a la concepción, podemos aportar características como regularidad, simetría y simplicidad. Como ven acá, muros distribuidos de manera simétrica, de manera simple, de manera regular, ayudan mucho al comportamiento de la estructura. Disposición de elementos estructurales. Si tengo más pisos, tengo secciones más grandes. Y si necesito placas, es mejor tener varios muros medianos que pocos muros grandes, porque pocos muros grandes van a demandar bastante fuerza sísmica en esos elementos y además una gran cimentación. Límite de esbeltez para pórticos. Por ejemplo, se establecen estos límites según el libro de Priestley y Pauley. Y estas recomendaciones sirven pues para poder limitar la esbeltez en las columnas y en las vigas y en otros elementos lineales. Importancia de tener muros o arriostres. En primer lugar, poseen una mayor rigidez que la de pórticos de concreto armado, lo que mantiene sus derivas en valores bajos, reduciendo daños en elementos no estructurales. Es decir, el aportar mucha rigidez genera menos daño tanto para elementos estructurales como para elementos no estructurales. Dada su alta rigidez, muestran un comportamiento adecuado en sismos frecuentes, comprometiendo menos al resto de columnas y o pórticos. Entonces, en un sismo frecuente, leve, pues el comportamiento también es muy adecuado. Bajo ciertas condiciones, poseen una buena capacidad de deformación, es decir, una buena ductilidad, que le permite resistir sismos severos. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, tener muros gruesos. Los muros gruesos permiten tener alta ductilidad en los muros y eso aporta mucha ductilidad a la estructura. Y finalmente se reducen las exigencias sísmicas de diseño y de detalle de refuerzo. Esto se debe a que los reglamentos establecen que se diseña la estructura basada en muros con menor reducción respecto al caso de pórticos, reflejando la menor demanda de ductilidad de los muros. ¿Qué quiere decir eso? Las normas de diseño actualmente te premian si es que tú tienes muros y generan menos cuantía de refuerzo. Si no tiene muros y se comporta más como pórticos, para lograr un buen comportamiento sismorresistente de los pórticos es necesario alta cantidad de refuerzo, estribos mucho más pegados, mucha más resistencia en las columnas que en las vigas, estribos en nudos y muchas exigencias de armado que demandan una alta cuantía de refuerzo. También el comportamiento de diafragmas es algo muy importante dentro del comportamiento sismorresistente del edificio. Tenemos que tener un diafragma que permita transmitir sus fuerzas hacia los elementos estructurales, que no tengan irregularidades como vacíos, como algunos ductos que interrumpan el flujo de fuerzas cortantes a los elementos sismorresistentes como los muros. Y el caso de irregularidades, que esto está listado en la norma de diseño sismorresistente, como piso débil, piso blando también, irregularidad en geometría vertical, irregularidad de masa, discontinuidad de sistemas resistentes, irregularidad torsional, discontinuidad en diafragma, sistemas no paralelos y esquinas entrantes. Detrás de estos nombres, pues hay un trasfondo, ¿no? Que es
que se intenta evitar deformaciones excesivas, se intenta evitar concentración de esfuerzos y fallas no controladas, se intenta evitar derivas excesivas y comportamiento poco predecible, esfuerzos concentrados en losas y poca distribución de fuerzas, y comportamiento poco predecible y concentración de esfuerzos. Estos trasfondos es importante conocerlos en base a estas irregularidades. Es importante saber qué es lo que intenta evitar la norma de diseño sismorresistente en nuestras estructuras. Y aquí le dejo algunas sugerencias importantes para la definición de los elementos estructurales. Y finalmente quiero compartir con ustedes una investigación de un alumno mío de la Universidad Católica que realizó su tesis sobre la comparación de la influencia de la presencia de muros de concreto armado en forma de L, T y H en el comportamiento sísmico de una edificación. Entonces comparó placas en L, placas en rectangulares, placas en T y placas en H. Entonces, acá se describen los tamaños de los elementos. Acá está la planta con los elementos rectangulares. Acá está con elementos en L, con elementos en T, con elementos en H, y acá se ve la comparación. Se observa, por ejemplo, que la rigidez más o menos se mantiene en un rango, pero en algunos casos se tienen valores menores de periodo. El caso de placas rectangulares muestra los mayores desplazamientos debido a sismo. En cambio, los demás son mucho más rígidos. La fuerza cortante de los muros, en el caso de la placa en rectangular, es del 95% del total. Pero en cambio, en el resto de los casos, corresponde al 98, 96 y en este caso del 88% del total. Y en el caso del muro más esforzado, el muro más esforzado en las placas rectangulares es de 7.4, mientras que en lo demás supera largamente este valor. Por ejemplo, acá la placa más esforzada en L se lleva 13.5, acá se lleva 17.5 y en este caso se lleva 41.5% de la cortante basal de diseño. Y algo muy importante que si se dieron cuenta, en todos los casos había una placa en H en los ascensores. Esta placa se lleva mucho más en el caso de placas rectangulares que en lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Que esta placa en H, la del ascensor, es muy rígida y le gana por mucho a las placas rectangulares. Por lo tanto, se lleva más fuerza cortante. Pero en cambio en estas placas en L, T y H son más rígidas y por lo tanto es más competitivo el aspecto de rigidez. Entonces no se lleva tanto, no se lleva tanta fuerza cortante. Entonces, acá vemos que en edificio con placas rectangulares posee mayor deriva o muestra mayor deriva con respecto a los otros casos, tanto en X como en Y. En tema de fuerza cortante, los 4 casos son muy parejos, no hay una distinción notoria. En cuestión de kilogramos de acero concentrado en las placas, el total, pues vemos que en L y en T ha sido mayor, pero solamente en X. En cambio, acá no ha habido una distinción, en Y no ha habido una distinción notable. Acá vemos los otros armados, tanto en L como en H. Y lo que sí se nota es, si es que queremos plantear una eficiencia con esta fórmula, pues resulta que la placa en H muestra una gran eficiencia. ¿Pero esto por qué? Porque todos los muros son muy similares, es decir, está compuesto solamente por muros en H. Lo que intenta decir esta tesis es que si tengo puras placas rectangulares y tengo una placa en H, esa placa en H se va a llevar mucha fuerza sísmica de todo el edificio. Pero en cambio, si tengo varias placas en forma de H, pues se van a distribuir de manera pareja. Si tengo placas en L, más se va a llevar la en H, pero también se van a llevar de una cantidad significativa las demás placas en L o en T. Como vemos acá, ¿no? Estas son placas en T y tenemos acá la placa en H, ¿no? Entonces las placas en T se llevan
una buena parte, y la placa en H también se lleva una gran parte, pero no tanto como cuando estaba acompañada con placas rectangulares. En cambio acá, que tengo 4 placas en H, pues lógicamente se espera que se distribuya casi uniformemente en estas 4 placas. Finalmente, algunas conclusiones. La concepción de una estructura involucra un diseño, una creación, un planteamiento que demanda en muchos aspectos al ingeniero o arquitecto. En la etapa de definición del concepto, el arquitecto debe ir desarrollando un esquema razonable de estructuración y dimensiones preliminares con el fin de que el planteamiento trascienda a lo largo del proyecto. Si no se cumple esto, van a haber muchos tropiezos y muchos inconvenientes a lo largo del desarrollo del proyecto. Es esencial que exista un diálogo eficiente y colaborativo entre los especialistas desde el principio del proyecto, en la etapa de concepción. Este trabajo ya se realiza pues, en muchas obras que hoy en día demandan que sean muy rápidas, ¿no? Y finalmente, el predimensionamiento le podría permitir al ingeniero o arquitecto estimar de manera aproximada la magnitud de la estructura y sus proporciones. Por ejemplo, al arquitecto le ayudaría mucho en establecer cuánto invade la estructura dentro de su proyecto o cuán masiva es la estructura en su proyecto. Son aspectos que pueden resultar muy importantes, incluso también en el aspecto económico.